Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. El episodio número 86, sí, así es, el episodio número 86 de este podcast. Y el día de hoy vamos a seguir hablando, te voy a seguir compartiendo cosas sobre inteligencia artificial. El día de hoy vamos a revisar qué son los algoritmos, qué son las redes neuronales, qué es el machine learning, el deep learning, el aprendizaje automático. Y vamos a ver algunas aplicaciones específicas de los algoritmos en diversas disciplinas, como videojuegos, medicina, deporte, etcétera. Y también vamos a revisar qué es esto de el Internet de las cosas. Ahora bien, si tú quieres comprender mejor este tema, ahorita te recomiendo que vayas a escuchar primero los episodios que tengo publicados en este podcast y en mi canal de YouTube. Me encuentras como Juan Alfredo Ugalde. Estos episodios son sobre la ética en la IA y su impacto en el derecho, la IA y la docencia, estrategias para integrar la IA en la enseñanza del derecho. El último que publicamos recientemente fue un episodio sobre la historia de la IA. Entonces, si te gustan estos temas, te recomiendo mucho que vayas a escuchar esos episodios introductorios para que puedas comprender mejor el episodio del día de hoy. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con este episodio número 86 de el podcast Hambre de Éxito, algoritmos e inteligencia artificial. Entonces, ya comentábamos nosotros que en el episodio de la historia de la IA, que la base de la IA, para comprender la IA necesitamos saber de lógica y de matemáticas. Ahora bien, si nosotros queremos comprender mejor la IA, necesitamos conocer qué es un algoritmo y qué son las redes neuronales. Entonces, nosotros podemos definir algoritmo como un conjunto finito de instrucciones no ambiguas cuyo seguimiento permite resolver un problema específico. Básicamente es como una receta de cocina que le dice a la computadora qué hacer para resolver un problema o completar una tarea. Es un conjunto de instrucciones paso a paso que una computadora sigue para hacer una tarea específica. Y en cuanto a las redes neuronales, pues estas se basan en unas unidades computacionales simples, a las que se les denomina neuronas, por supuesto neuronas artificiales, en realidad, porque las neuronas pues solamente las tenemos los seres humanos, los seres vivos. Entonces, estas unidades computacionales simples se unen entre sí conformando patrones más o menos complejos de interconexión. Y básicamente lo que se busca con estas redes neuronales es replicar el funcionamiento del cerebro humano, replicarlo en la computación. Entonces, estas redes neuronales son un modelo de aprendizaje de máquina, como te lo menciono, inspirado en el cerebro humano. Y está formada por nodos llamados neuronas que trabajan juntos para procesar información, tomar decisiones, reconocer imágenes, entender lenguaje, reconocer sonidos, etc. Y ciertamente la IA es un concepto amplio, como ya lo hemos mencionado, y engloba desde los algoritmos que impulsan las funcionalidades de una calculadora en un celular, en un dispositivo móvil, hasta los sistemas de conducción autónoma en vehículos e incluso perspectivas futuras que podrían revolucionar nuestra realidad. La noción de IA abarca un espectro tan amplio que puede resultar a veces confuso, porque muchas veces ya no a todo le queremos llamar inteligencia artificial. O en pleno 2024
muchas personas llaman inteligencia artificial a prácticamente cualquier cosa que lleva implícita la tecnología, y no es así. Entonces, es crucial cambiar la percepción arraigada en la idea de los robots como sinónimos de IA. Un robot en sí mismo actúa como un receptáculo que alberga componentes de IA. En ocasiones, estos robots pueden emular la apariencia humana, mientras que en otros casos asumen formas distintas. Sin embargo, en el corazón de la IA se encuentra la computadora, el sistema informático que sirve como el cerebro que impulsa la toma de decisiones y la ejecución de tareas. Ahora, esta aclaración enfatiza la necesidad de una comprensión más precisa de la IA y destaca la importancia de desvincular la IA de la imagen tradicional de los robots humanoides. Y sí, ¿no? Cuando muchas personas pensamos o debatimos sobre robots, la imagen automática actualmente de un robot, el imaginario colectivo piensa en, por ejemplo, la película, estoy seguro que la has visto, Terminator, ¿no? Este robot humanoide, caracterizada por Sylvester Stallone, en donde este humanoide es capaz de tomar decisiones autónomas y realizar acciones automáticas. Entonces, la metáfora de un robot como un receptáculo de IA, si bien es cierto, ayuda a ilustrar que la IA es esencialmente el motor detrás de las operaciones, y también es cierto que puede manifestarse en diversas formas, no necesariamente humanoides. Ya te lo he compartido, hay diversas clasificaciones de IA de acuerdo a su función. Esta perspectiva más amplia es fundamental para comprender cómo la IA se integra en nuestra vida cotidiana y cómo sus aplicaciones continúan evolucionando. Por otra parte, estos algoritmos ejercen un control creciente sobre diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Nos ayudan a descubrir libros, películas, oportunidades laborales e incluso posibles parejas sentimentales, ¿no? Con estas aplicaciones de, por ejemplo, Tinder, Bumble, etcétera, ¿no? Estas aplicaciones para encontrar pareja. Además, por supuesto, gestionan nuestras inversiones financieras y contribuyen a la búsqueda y desarrollo de nuevos medicamentos. Esta creciente dependencia de algoritmos se relaciona con su capacidad para aprender de los rastros de datos que generamos en el entorno digital actual. Estos algoritmos, en esencia, asimilan información y conocimiento a partir de los datos que dejamos en nuestra interacción con este mundo digital emergente, lo cual constituye un componente esencial de su funcionalidad. Entonces, el algoritmo, por ejemplo, el algoritmo que utiliza nuestro celular para recomendarnos comprar ciertas cosas, ese algoritmo está funcionando todo el tiempo que el celular esté prendido. Incluso cuando el celular esté apagado, el propio algoritmo puede aprender de tus hábitos de compra, hábitos de sueño, hábitos de vida. Sabe exactamente en qué lugares estás, tus tiempos de traslado, incluso hasta en qué medio de transporte estás. Prácticamente tu celular sabe todo de ti. Entonces, una vez que ya sabemos qué es un algoritmo, ahora sí podemos comprender algunas definiciones de IA y algunas clasificaciones, por ejemplo, de Machine Learning y Deep Learning. Entonces, definir a la inteligencia artificial de manera precisa ha sido un desafío constante debido a su naturaleza interdisciplinaria y en constante evolución. Si bien es cierto, tú ya escuchaste el episodio de la historia de la IA y sabemos que desde más o menos desde 1950 se está hablando de IA, pues definir en estos momentos qué es IA y qué no resulta complicado. Entonces,
Lo que hoy en día consideramos inteligencia artificial resuelve problemas para los que no sabemos proporcionar reglas claras de cómo se lleva a cabo esa resolución. En su forma más general, la IA se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas específicas que requieren inteligencia humana, como por ejemplo el razonamiento, la percepción, el aprendizaje, la toma de decisiones. Y de acuerdo con Marvin Minsky, intelectual que ya te había hablado también en episodios anteriores, de acuerdo con Marvin Minsky, la inteligencia artificial es la ciencia de hacer máquinas que hagan cosas que requieran inteligencia si las hicieran los hombres, ¿no? Los humanos, podríamos cambiar aquí este término de hombres. Y la importancia de esta definición radica esencialmente en su claridad al destacar que la IA no se limita a la automatización de tareas rutinarias, sino que se refiere también a la capacidad de las máquinas para abordar problemas complejos y adaptarse a situaciones cambiantes. La inteligencia artificial y su concepción también ha sido objeto de críticas y existe la idea de que la IA no es más que complejas estructuras mecánicas y procesos electrónicos que presentan a los crédulos una ilusión de alguna clase de pensamiento. Por otro lado, quienes apoyan la IA afirman que el término denota algo genuino y no aparente. Este tema, por supuesto, es muy debatible, ¿no? Es debatible qué es inteligencia, qué es conciencia, qué es la mente humana. Y son conceptos, estos dos últimos, qué es la mente humana, qué es la conciencia, son conceptos que aún no podemos descifrar completamente. Tenemos una idea aproximada de lo que significa la conciencia y la mente humana, pero el día de hoy no podemos comprender y no sabemos en la totalidad qué significa la mente, ¿no? ¿Qué significa la conciencia? Por supuesto pueden ser temas de investigación, temas de debate. Entonces, esta perspectiva crítica a menudo se basa en la idea de que la IA no posee verdadera conciencia o comprensión, sino que simplemente procesa datos y ejecuta algoritmos según un conjunto de reglas predefinidas, ¿no? Según una base de datos. Y desde esta visión, la IA no sería más que una simulación de inteligencia, pero, por supuesto, pues carecería de la autenticidad del pensamiento humano. Y como ya te lo he mencionado, la IA se ha clasificado en diversas categorías, incluyendo la IA simbólica, la IA basada en reglas y más recientemente la IA basada en aprendizaje profundo o el deep learning, en el cual haremos énfasis para explicar qué es esto del deep learning, ¿no? Pues básicamente el aprendizaje profundo no es más que la realización de redes neuronales con muchas capas intermedias, decenas, centenas o incluso miles. Y aquí voy a hacer una analogía del aprendizaje profundo y estas capas. No sé si recuerdas tú en la película Shrek, 1, hay una escena en donde está el burro y Shrek. Y Shrek le está intentando explicar qué son los ogros y le menciona, sí, los ogros son como las capas, ¿no?, de una cebolla. Tenemos capas. Precisamente así es como funciona el aprendizaje profundo, a través de muchas capas, como si fuera una cebolla, muchas capas de redes neuronales. Y básicamente esto se trata de redes neuronales, por supuesto, artificiales, con múltiples capas interconectadas, lo que les permite aprender representaciones jerárquicas de datos. Es decir,
eh, el deep learning es capaz de distinguir entre jerarquías de datos, entre estas capas de datos. Y por supuesto, el término aprendizaje profundo se utiliza para describir una familia de métodos que se encargan de aprender representaciones de datos en múltiples niveles de abstracción. Básicamente, lo que te acabo de explicar. Y estos algoritmos aplican una serie de transformaciones no lineales de manera secuencial, donde cada nivel recibe como entrada la salida del nivel anterior. Y a través de este proceso logran abstraer información y aprender representaciones progresivamente más complejas. Un aspecto fundamental del aprendizaje profundo es que estas representaciones cada vez más abstractas no son diseñadas manualmente por el programador del sistema, sino que se extraen de manera automática a través del proceso de aprendizaje profundo. El deep learning se ha convertido en una tecnología clave en la IA, especialmente, por ejemplo, en aplicaciones como el reconocimiento de voz, la visión por computadora, ahora con estos nuevos dispositivos o lentes que varias empresas han sacado, como por ejemplo el Apple Vision Pro, ¿no? Que son un tipo de tecnología en donde tú te colocas un visor, un tipo de lentes y tú puedes acceder a esta nueva tecnología que Apple le llama espacio computacional, ¿no? Entonces, para esto sirve el deep learning, ¿no? Para este tipo de dispositivos electrónicos como los Apple Vision Pro, o como por ejemplo la recomendación de contenido en línea, todas las recomendaciones que te salen a ti en tu computadora, en tu celular, cuando estás hablando de algún tema, ¿no? Por ejemplo, o vas a alguna tienda y ves algunos tenis y dices, estos tenis están muy padres, muy bonitos, me los quiero comprar. Dices, no, después llegas a tu casa y te sale un anuncio en tu celular de esos tenis y dices, ¿cómo es posible? Sí, claro, la respuesta es por los algoritmos. El propio algoritmo, mediante el aprendizaje profundo, es capaz de aprender, si lo queremos decir así, sobre tus comportamientos, preferencias, etc. Y a diferencia de las redes neuronales tradicionales, que pueden tener unas pocas capas ocultas, las redes de aprendizaje profundo pueden tener muchas capas ocultas, lo que las hace extremadamente potentes para tareas de procesamiento de datos complejas y de alta dimensionalidad, como el reconocimiento de patrones en imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática. Este concepto revolucionario en el campo de la informática se caracteriza por otorgar a las computadoras y máquinas la capacidad de adquirir conocimientos y habilidades sin necesidad de ser programadas de manera explícita. Es por ello que algunas personas han comenzado el debate sobre si un tipo de inteligencia artificial podría actuar de manera independiente, automática a los seres humanos y poder realizar algún acto u omisión que perjudique al ser humano. ¿Okay? Y básicamente los logros de la IA, como lo hemos visto a lo largo de su historia, pues a veces han sido a veces progresivos, a veces no progresivos, pero si bien es cierto, se está yendo hacia un ámbito en donde en donde actualmente estamos comprendiendo muchos términos que en los 50, en los 80, en los 2000, pues no podíamos comprender. Y por supuesto, ¿no? Expertos, empresarios, ya te lo había comentado en el Foro Económico Mundial de Davos del presente año 2024, el tema central de discusión fue la IA. Y por supuesto, expertos, empresarios, académicos se declaran en favor
de la investigación en IA, pero considera necesario invertir en seguridad digital, y lo han expresado al firmar una carta publicada por el Instituto para el Futuro de la Vida para establecer las prioridades de investigación para una IA robusta y beneficiosa. Por cierto, si te interesa saber más sobre qué existe alrededor del mundo, te recomiendo mucho ir a escuchar el episodio que se llama Inteligencia Artificial y Derecho. Ahí explico más o menos cómo está regulado, cómo se está regulando la IA alrededor del mundo. Ahora, la firma de esta carta por parte de expertos e instituciones líderes es un paso valioso hacia la definición de prioridades en la investigación de la IA, ¿no? Esta destaca la responsabilidad de la comunidad de IA en abordar no solo los logros técnicos, sino también los problemas éticos y de seguridad que surgen a medida que la IA se vuelve más poderosa. Aunque la IA actualmente ha llegado a ser parte de nuestra vida y hasta se podría decir que indispensable, grandes personajes como Stephen Hawking la llegó a calificar como el peor error que podría cometer la humanidad y posiblemente el último. Y bajo la misma premisa, Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX y esta empresa de tecnología también que se llama Neuralink, que por supuesto ya hemos hablado también en episodios que por cierto creo que fue en el episodio número 2, ¿no? El número 3, se llama Iron Man en la vida real, en el que te platico quién es Elon Musk. Pero bueno, a estas alturas ya todo el mundo sabe quién es Elon Musk. Entonces este señor declaró que se pueden imaginar escenarios en los que no sea posible la reconstrucción de la civilización. Cuando los riesgos son tan grandes, hay que ser proactivo y no reactivo. Y Hawking probablemente se refiere a la preocupación de que si no se regula adecuadamente, la IA podría desarrollarse hasta el punto de ser autónoma y superar la capacidad de control humano, lo que podría tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Y por supuesto, uno de los principios que deben de regir el desarrollo y uso de la IA, principios ético-jurídicos, es el principio de control humano. Así se llama el principio, principio de control humano de punta a punta, en donde menciona este principio que siempre tiene que haber un responsable, un ser humano responsable final de la IA, o alguien responsable, tanto una persona física como una persona moral, tiene que ser el responsable final de alguna situación que pueda surgir con el uso de la IA. Se llama así, control humano de punta a punta. Es decir, desde el inicio que se crea, tiene que haber un responsable desde el inicio que se crea el sistema de IA hasta la versión final o la versión última que utiliza el usuario. Tiene que haber un responsable. Entonces, este comentario de Musk sobre ser proactivo y no reactivo sugiere la importancia de anticipar y abordar posibles riesgos antes de que se conviertan en amenazas significativas. En esta línea, con la noción de que la IA avanzada debe ser desarrollada de manera responsable y ética, con salvaguardias adecuadas y consideraciones sobre su impacto en la sociedad. Porque imagínense, aún no sabemos totalmente qué impacto tiene el uso de Internet en el ser humano, el uso de dispositivos electrónicos en el ser humano. Actualmente ya lo vemos, ¿no? El uso prolongado de dispositivos electrónicos como la computadora, el celular, el iPad, etcétera. ¿Qué es lo que causa en niños? Pues causan problemas de depresión, ansiedad, falta de atención, etcétera, incluso afectaciones en la memoria, y no solo en niños, en los adultos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ansiedad, depresión y muchas afectaciones al funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, el debate aquí es cómo podemos aprovechar los beneficios de la IA mientras minimizamos sus posibles riesgos.
Y este es un llamado a la acción tanto para la comunidad científica como para los responsables de la toma de decisiones, por supuesto los políticos, y también destacar esta necesidad de una regulación específica para América Latina o para México en específico, y por supuesto políticas públicas, políticas académicas que guíen el desarrollo y uso de la IA hacia un futuro seguro y, por supuesto, beneficioso para la humanidad. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, que es el poder de la IA, el Internet de las cosas. Y este concepto de Internet de las cosas no es un concepto nuevo. Este concepto viene a raíz del surgimiento de la web 2.0 o el Internet tradicional, el Internet centralizado como lo conocimos o como lo conocíamos hasta estos momentos. Recordemos que cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando hablamos de blockchain, pues hablamos ya de una web 3.0. Pero eso lo voy a explicar en el siguiente episodio del podcast, que por cierto voy a hablar sobre el blockchain y sobre los smart contracts. Entonces, han sido muchos los avances que hemos visto hasta este momento. Un avance novedoso y que hoy forma parte de nuestra día a día es la conectividad a Internet en dispositivos de todo tipo, ¿no? Ya hay cientos de dispositivos que se conectan a Internet, desde el celular, relojes, bocinas, incluso un foco lo puedes prender a través del Internet, el foco de la luz de tu casa, un contacto, puedes prender el contacto a través de Internet, la cerradura, ya conocemos las casas inteligentes, incluso hay regaderas inteligentes, WC inteligente, ya prácticamente a todo se le llama inteligente, pero te lo vuelvo a repetir, hay que tener muy en cuenta y muy en claro que este concepto de inteligencia es debatible, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Pero bueno, esto se define como el Internet de las cosas, ¿no? Artículos de uso común, te lo vuelvo a repetir, desde bicicletas, relojes, lentes, termostatos, autos, prácticamente la mayoría de las cosas actualmente está conectados a Internet. Y en otras palabras, el Internet de las cosas se trata de la conexión de dispositivos físicos y electrónicos a la red global para recopilar y compartir información, lo que brinda la posibilidad de controlar y gestionar estos objetos de manera remota. Estos dispositivos IDC, por sus siglas Internet de las cosas, se emplean con el propósito de recopilar datos con el fin de someterlos al análisis. Entonces, aquí de nueva cuenta, te lo vuelvo a decir, la importancia de los datos. El nuevo petróleo son los datos. Las empresas que tienen o que están recopilando la mayor cantidad de datos de los seres humanos son las empresas que en el futuro van a seguir siendo las empresas más ricas del mundo, y por eso actualmente Microsoft, empresas de tecnología, es como una bola de nieve, cada vez se van haciendo más grandes, más fuertes, porque cada vez van recopilando más y más y más datos, y con esos datos pueden mejorar los productos o los servicios para las personas. Entonces, por ejemplo, un dispositivo de seguimiento de la frecuencia cardíaca que transmite información sobre tu actividad física a tu teléfono móvil le permite a la propia automatización crear un sistema que pueda detectar si, por ejemplo, a ti te va a dar un paro cardíaco o si traes la presión alta, ¿no? Algunos vehículos conectados, por ejemplo, pueden interactuar con el termostato de tu casa, ¿no? Y activar el sistema de aire acondicionado cuando su GPS detecta tu proximidad a casa. En términos generales, si le incorporas una conexión a Internet para permitir el control
la adquisición de registros o ambas, entonces forma parte del ámbito del IDC. Y lo anterior destaca cómo estos dispositivos están transformando nuestra forma de interactuar con el entorno y cómo los datos recopilados por estos dispositivos pueden utilizarse para automatizar tareas cotidianas de manera inteligente. Y el IDC no solo recopila datos, ¿no?, sino que también permite la toma de decisiones automáticas basada en información en tiempo real. Sin embargo, este avance tecnológico pues también plantea cuestiones importantes relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Y durante las últimas 2 décadas y media, la velocidad de conexión a Internet ha experimentado un crecimiento extraordinario. Yo recuerdo cuando era niño, y por supuesto tú también lo has de recordar, que te tenías que conectar a Internet. La única forma de conectarte a Internet era mediante, aquí en México era es la empresa Telmex, porque ahorita ya hay muchas empresas que te proveen servicios de Internet, pero me acuerdo perfectamente bien que cuando tú usabas el Internet no podías usar el teléfono. Y si estabas usando el teléfono, veo muchas personas van a decir que el teléfono, ¿qué es eso, no? El teléfono sin pantalla, el teléfono que está en tu casa, ya nadie usa eso, ¿no? Los teléfonos. Bueno, ya. Entonces tenías que desconectar el cable que iba a conectar a tu teléfono y conectar el cable a la computadora. Por cierto, tardaba unos minutos en conectarse y hacía un sonido medio raro. Y ya hasta que te podías conectar después de unos 15 minutos que más o menos agarraba la señal. Y era lentísimo, ¿no? Actualmente ya tenemos velocidades de Internet que superan 1 gigabyte, 10 gigabytes, ¿no? De velocidad, ¿no? Y el futuro. Por supuesto, acabo de ver una nota que ya lograron la velocidad de 1 terabyte, sí, algo así, la velocidad de Internet de 3, creo que eran 3 terabytes. Imagínense esa velocidad de Internet. Por supuesto, en 5 o 10 años, la velocidad de Internet va a crecer, ¿no? Va a tener un crecimiento exponencial. Entonces, establecer límites y alcances permite a los científicos y desarrolladores trabajar de manera más efectiva en sus respectivas áreas, fomentando el progreso y la innovación. Ahora sí, vamos a explicar qué es esto del Machine Learning o el aprendizaje automático. Y básicamente el Machine Learning es una rama fundamental de la IA, ¿no? El Machine Learning se puede definir como una disciplina que se ocupa de que las máquinas puedan aprender a partir de datos, experiencia, de cara a resolver problemas para los que no disponemos de unas reglas explícitas. Es decir, el Machine Learning trata de buscar soluciones para las cosas que no tienen solución actualmente. Entonces, el aprendizaje automático permite que las máquinas evolucionen y mejoren su rendimiento a medida de que se exponen a datos y experiencias adicionales. Esta rama de la IA representa un salto significativo en la forma en que interactuamos con la tecnología y cómo nos entiende. En lugar de depender de algoritmos fijos y reglas programadas, el aprendizaje automático permite que las máquinas se adapten y optimicen sus respuestas en función de los datos que reciben, lo que las convierte, en herramientas extremadamente versátiles y poderosas. Y un ejemplo aquí de Machine Learning que te puedo yo proporcionar ahorita es básicamente lo que tienen los dispositivos Apple. Y vas a decir que ya le estoy haciendo promoción. Ya mencioné muchas veces esa empresa aquí, pero te voy a explicar rápidamente una función que tienen las computadoras, las MacBook. Anteriormente, cuando tú tenías una computadora y se te acababa la pila, tú la tenías que conectar a la corriente, ¿no?, al cargador. Y, digamos, tenías 0%. Y ya cuando estaba cargada tenías 100%, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasaba anteriormente?
Cuando tú dejabas conectada a la corriente tu computadora y ya tenía el 100% de batería, lo que pasaba anteriormente es que se seguía cargando la pila. La batería se seguía cargando. Entonces, si tú no desconectabas tu computadora, si no la desconectabas de la corriente, se dañaba la pila porque seguía recibiendo energía. Y al final, tú podrías decir, oye, si yo no uso mi computadora, nada más la uso estando en mi casa o estando en la oficina, pero siempre la tengo conectada y ahorita ya no le sirve la pila. ¿Por qué? Pues porque anteriormente no existía este machine learning. Lo que actualmente pasa con las computadoras es que si tú ya no tienes pila, la conectas a la corriente y llega al 100%, la propia computadora detecta que ya llegó al 100% y ya no recibe carga eléctrica o energía de la corriente o del cargador, sino que aprendió de manera automática que para eso fue programada exactamente, para que cuando detectara que llegó al 100%, ya no recibiera carga y ya no se dañan las baterías. De igual forma, hay el cargador o la batería de las MacBook. Se supone que tiene un tipo de machine learning, el cual adapta el uso de energía dentro de la computadora para nivelar, para que no se gaste tan rápido la batería. Por cierto, hablando de esto de baterías, yo creo que una de las tecnologías que a mí me pudiera sorprender en un futuro es ya no tener que cargar nuestros dispositivos, ¿no? Y estoy seguro que esto va a pasar. Estoy seguro que esto va a pasar en 5 o 10 años. Porque la verdad es muy... pues sí, ¿no? Molesta tener que estar cargando tu celular. Ay, que ya me quedé sin pila. Okay, en la computadora, ay, ya me quedé sin pila. O incluso entre los mismos automóviles, ¿no? Tienes que estar cargando el dispositivo. Entonces, a mí lo que me sorprendería en un futuro, un cambio radical, es la eliminación de pilas, ¿no? La eliminación de baterías. Pero ¿cómo podríamos hacer esto? ¿No? Son preguntas. Ahora, el proceso de aprendizaje automático implica que las máquinas sean capaces de identificar patrones, tomar decisiones, realizar predicciones y resolver problemas complejos, y como resultado, las aplicaciones del Machine Learning son diversas y van, por ejemplo, desde la recomendación de contenido en plataformas de streaming hasta el diagnóstico médico asistido por computadora y la conducción de vehículos autónomos. Entonces, yo sé que a lo mejor no vas a encontrar distinción entre estos conceptos, pero cada uno de estos conceptos va relacionado y es necesario más o menos que sepas que existen, que sepas más o menos de qué tratan para poder entender mejor este tema de la IA. Entonces, los sistemas de IA a menudo deben manejar grandes volúmenes de datos y realizar tareas complejas en tiempo real. El Machine Learning permite la estabilidad necesaria para cumplir con estos requisitos. Los algoritmos pueden entrenarse en paralelo en sistemas de alto rendimiento, lo que permite abordar problemas a gran escala. Una categoría específica dentro de todos los algoritmos corresponde a aquellos empleados en el campo del aprendizaje automático. Estos algoritmos son fundamentales para la automatización de procesos de adquisición de conocimiento, permitiendo que robots y computadoras inteligentes sean capaces de programarse a sí mismos. En la actualidad, estas avanzadas máquinas con capacidad de aprendizaje desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de empresas como Google y Amazon, así como en el rendimiento de tu dispositivo móvil, de tu celular. El Machine Learning fomenta la innovación constante en el campo de la IA. Por supuesto, ya lo hemos visto. Entonces, los algoritmos de aprendizaje automático siguen un enfoque distinto. En lugar de buscar explicaciones y proporcionar ecuaciones para describir fenómenos, ellos descubren este conocimiento de forma autónoma al realizar deducciones a partir de datos disponibles. Fundamentalmente, el aprendizaje automático se centra en la predicción
anticipa nuestras necesidades como nuestras futuras vacaciones, las habilidades que serán relevantes en un mundo en constante cambio, por ejemplo, y todo esto se logra mediante la utilización de datos y experiencias previas. Esta característica es esencial en un mundo en constante evolución, donde las predicciones precisas sobre futuras necesidades y eventos son cruciales. Además, esta tecnología se ha convertido en un habilitador clave en aplicaciones diversas, desde la planificación de viajes hasta la toma de decisiones empresariales basadas en datos. Ahora, sí, ¿no? Ya me vas a decir, Alfredo, ya me explicaste muy teóricamente qué son los algoritmos, qué es el machine learning, qué es el deep learning, pero dame ejemplos, ¿no?, específicos para saber las aplicaciones prácticas de los algoritmos y del aprendizaje automático. Y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los chatbots, ¿no? Los chatbots como ChatGPT. Básicamente un chatbot es un módulo software cuya misión es interactuar con personas de forma abierta y natural, entre comillas lo podemos mencionar esto, natural, mediante conversaciones escritas o mediante conversaciones usando tu voz. Y estos chatbots, por supuesto, representan un cambio significativo porque están transformando la forma en que las empresas interactúan con sus clientes y con sus usuarios, brindando un servicio eficiente y personalizado a gran escala. Además, su capacidad para mantener conversaciones naturales con las máquinas tiene un impacto significativo en la accesibilidad y la inclusión, ya que permite a personas con discapacidades interactuar con la tecnología de manera más efectiva. Ahora, también la implementación de los chatbots a nivel global plantea desafíos, como por ejemplo la necesidad de comprender y procesar el lenguaje natural de manera efectiva, los sesgos algorítmicos, así como garantizar la seguridad y la privacidad de los datos en estas interacciones. Otra aplicación de los algoritmos y del aprendizaje automático lo tenemos en los videojuegos, ¿no? En aquellos videojuegos en los que el jugador se enfrenta a agentes inteligentes conocidos como personajes no jugadores o NPC. Y básicamente estos son entidades animadas dentro del juego que no son controladas por el jugador. Los NPC enfrentan desafíos como navegar por el entorno, sortear obstáculos y tomar decisiones estratégicas basadas en el contexto, que incluye la posesión y acciones de otros NPC, así como las acciones del personaje controlado por el jugador. Y un ejemplo que tenemos de un NPC es, si ustedes han jugado Grand Theft Auto 1, 2, 3, 4, 5, que por cierto ya va a salir el 6, o si han jugado cualquier videojuego, Gears of War, Halo, Call of Duty, podemos ver que si tú juegas el modo campaña, a lo largo de que tú estás jugando la campaña, hay diversos personajes que actúan solos, o que tú dirías, oye, como este mono, como este muñeco, como este personaje de videojuego, como este NPC, sabe a dónde voy a moverme, ¿no? O sabe a dónde dispararme. ¿Por qué? Porque utilizan un tipo de aprendizaje automático entrenado por un algoritmo. Entonces, la importancia de los NPC radica en que enriquecen la jugabilidad al proporcionar desafíos dinámicos y realistas para el jugador. Su capacidad para moverse de un lugar a otro, evitar obstáculos y tomar decisiones estratégicas basadas en las acciones de otros personajes, incluido el jugador, crea un entorno de juego más inmersivo y emocionante. Además, los NPC también tienen un impacto en la narrativa del juego, ya que sus acciones y decisiones pueden influir en el desarrollo de la historia, ¿no? De la historia del juego, de la campaña. Y esto añade una capa adicional de complejidad y profundidad a la trama del videojuego. Otra aplicación también son los automóviles, por supuesto. Compañías como Google y Uber perfeccionan sus sistemas de conducción autónoma al someter los vehículos a extensos recorridos en condiciones de tráfico real,
Durante estos recorridos se capturan imágenes desde el interior de los automóviles, las cuales luego se procesan para identificar y etiquetar la ubicación de cada vehículo en cada escena. Este enfoque tiene una relevancia significativa en la IA, ya que tiene el registro de millones de kilómetros en condiciones de tráfico real, y esto proporciona una gran cantidad de datos para entender y mejorar los algoritmos de conducción autónoma en ciudades específicas, como por ejemplo Ciudad de México, cómo funciona el tránsito vehicular en París, en Roma, Madrid, Seúl, etcétera, ¿no? Por cierto, todos conocemos el carrito que va tomando fotos, ¿no? El carrito de Google, que se utiliza en esta aplicación Google Maps, esta aplicación de mapas alrededor de todo el mundo, en donde este carrito va tomando fotos 360, ¿no? Otro ejemplo es en el deporte, ¿no? Un ejemplo es de esta tendencia del uso de algoritmos y aprendizaje automático es el aumento de blogs de acceso gratuito en Internet que ofrecen análisis minuciosos de partidos, ¿no? Estos blogs emplean métodos de observación que se fundamentan en las emisiones televisivas de los encuentros y en base de datos de fútbol, por ejemplo, disponibles en Internet. También hay algoritmos, ¿no?, que para las apuestas, ¿no? Tú a través de un algoritmo puedes calcular la probabilidad de que, por ejemplo, si está boxeando el Canelo, que apenas boxeó, ¿no?, el Canelo contra Jaime Munguía, tú a través de un algoritmo, a través de datos, a través de predicciones, puedes predecir quién tiene la mayor probabilidad de ganar y apostar, ¿no?, realizar una apuesta. Entonces, el uso de registros y algoritmos brinda una objetividad y precisión que complementa las narrativas tradicionales sobre el deporte, o por ejemplo sobre los partidos de fútbol americano, de básquetbol, de tenis, de voleibol, etc. Esto permite a los aficionados y expertos acceder a análisis más detallados y basados en los datos que enriquecen la comprensión del juego. Otra aplicación es también en la medicina. Los sistemas expertos como Atenea y Gideon son herramientas de IA ampliamente utilizadas en la medicina. Atenea ayuda a los médicos a tomar decisiones sobre pacientes con hipertensión al analizar datos clínicos y ofrecer recomendaciones basadas en su conocimiento sobre esta condición. Por otro lado, Gideon facilita el diagnóstico de 337 enfermedades infecciosas en 224 países, con una amplia base de conocimientos que incluye microorganismos, agentes antibacterianos y microorganismos biológicos. Con un impresionante 94% de precisión en los diagnósticos, Gideon se ha convertido en una herramienta médica de referencia a nivel mundial. Otra aplicación también, por supuesto, son en las finanzas. Los robots en el ámbito financiero, específicamente en las bolsas de valores, son ampliamente reconocidos. Estos programas que continuamente supervisan el comportamiento de los mercados bursátiles y, en función de las observaciones y los criterios de programación, ejecutan transacciones de compra y venta de acciones. Estos mecanismos muestran una parte significativa de las operaciones bursátiles actuales que está automatizada, lo que conduce a una mayor eficiencia en el mercado bursátil. La relevancia de esta tendencia radica en la capacidad de estos robots para tomar decisiones rápidas y basadas en datos, lo que puede ser beneficioso para los inversionistas y el funcionamiento eficiente de los mercados financieros. Además, refleja la integración cada vez mayor de la tecnología y la IA en el mundo financiero. Otra aplicación también puede ser en la farmacología. Los científicos en el campo de la farmacología, están empleando técnicas de IA para anticipar posibles aplicaciones terapéuticas adicionales de fármacos ya existentes. En particular, se enfocan en la predicción de las propiedades antibióticas de estos medicamentos, lo que resulta
en un significativo ahorro de tiempo en comparación con el proceso de desarrollo y aprobación de nuevos fármacos. Esto sugiere que la contribución de la IA al ámbito de la salud seguirá generando relevancia. Otra aplicación de los algoritmos y el aprendizaje automático también se da en la traducción. Mastor, un programa creado por IBM, este sistema integra el reconocimiento automático del habla, la traducción automática del lenguaje natural y la síntesis de voz. Su finalidad es simplificar la comunicación en tiempo real entre dos personas que no comparten un idioma en común. Ahora, y por supuesto tenemos la aplicación de infinidad de cosas para los que se puede aplicar este tema de los algoritmos y el aprendizaje automático. Pues muchas gracias por escuchar un episodio más de tu podcast favorito, Hambre de Éxito. Recuerda que de nada sirve saber mucho si compartes poco. Te invito a suscribirte al canal de YouTube, @Juan Alfredo Ugalde. También puedes encontrar este podcast en todas las plataformas digitales. Lo puedes encontrar como Hambre de Éxito Podcast. Que tengas un muy bonito día, noche, tarde o madrugada a la hora que me estés escuchando. Saludos.